quizás pues lo más, encontrarán lo más cómodo es regresar a la antigua Rusia, no sé, ¿eso es una manera de dependencia también? Hay tres tipos de presencia, digamos. Primero, cultural, o sea, claro, gente que siendo ucraniana habla ruso y tiene relaciones culturales y económicas con Rusia. Gente que vive en Ucrania pero es rusa de origen, que probablemente se trasladó a esa zona durante la vigencia de la Unión Soviética, y presencia militar, en casos como el de Sebastopol en Crimea. Muy bien, vamos con otras notas. En Bruselas, China y la Unión Europea consolidaron su relación bilateral con la participación de Xi Jinping, el líder del gigante asiático. Veamos. Xi Jinping ha culminado su gira oficial por el viejo continente en la sede de la Unión Europea. El presidente chino hizo una última parada en Bélgica, Bruselas, donde fue recibido por el presidente del Consejo Europeo, Herman Van Rompuy, el presidente de la Comisión Europea, José Manuel Barroso, y el jefe del Parlamento Europeo, Martin Schulz. El líder chino discutió con ellos la crisis en Ucrania, asuntos relacionados con los derechos humanos y disputas comerciales. Las rocas no pueden interrumpir el curso del río en su tumultuoso viaje al océano. Estoy convencido de que ningún problema o diferencia puede interrumpir la marcha de la amistad y cooperación chino-europea, dijo el presidente en un artículo publicado en el diario belga Le Soir. Los intercambios comerciales entre la UE y China alcanzan más de 1.000 millones de euros al día, recordó Schulz. Ambas potencias económicas suscribieron en 1985 un acuerdo de comercio y cooperación que ha ido abarcando con el paso del tiempo una multitud de actividades como la creación de oportunidades para los negocios, la seguridad internacional, la protección del medio ambiente o los intercambios académicos. En paralelo a su reunión, algunos activistas se manifestaron en contra de la visita de Xi Jinping. La protesta era en solidaridad con los tibetanos y la etnia uigur de confesión musulmana, las cuales han sufrido la represión del régimen chino. Muy bien, que es muy importante la visita pues de el líder chino en Europa, ¿no? Lo hemos visto en diversos países. Bueno, China es la primera fuente de exportaciones a la Unión Europea fuera del comercio intrarregional, si no me equivoco, digamos Europa es la segunda fuente de exportaciones hacia la economía china. Eso es una relación muy estrecha. Europa es una fuente privilegiada, probablemente la más importante de inversión extranjera en China. Trataron de sacar de Xi Jinping un pronunciamiento crítico de Rusia por su acción en Crimea, pero por un lado China tiene como prioridad su región del mundo, no trata de no inmiscuirse demasiado en otras regiones. En segundo lugar, China tiene como eje de su política exterior el crecimiento con estabilidad y sin causar, digamos, sin causar resquemores en posibles socios comerciales o posibles inversionistas. Entonces trata de no inmiscuirse, pero además China tiene un auténtico dilema frente a conductas como la de Rusia en Crimea. Por un lado, a China probablemente no le desagradaría hacer respecto a Taiwán en algún momento en el futuro lo que Rusia hizo en Crimea, pero por otro lado, China tampoco querría que alguien diga vamos a tener injerencia en lo que pasa en Xinjiang para proteger a la minoría musulmana de ese lugar de China, como alegó Rusia en el caso de Crimea, diciendo que había que proteger a la minoría rusa. Entonces, incluso viéndolo en términos de la propia experiencia china, hay una actitud ambivalente frente a lo que ha hecho Rusia. Muy bien, vámonos ahora a Turquía. Con la victoria islamista en las elecciones ha incrementado la polarización en ese país. El proceso fue visto más que todo como un referéndum. 8 muertos y docenas de heridos ha sido el saldo de las elecciones municipales de Turquía celebradas el domingo. Los enfrentamientos aislados se registraron en zonas cercanas a la frontera con Siria, entre familias y simpatizantes de diversos candidatos locales. Aunque en otras zonas del país los comicios se han desarrollado de manera pacífica, las tensiones han llegado a nivel político con la victoria del Partido Justicia y Desarrollo del primer ministro Recep Tayyip Erdogan, que ha ganado la elección con más del 40% de los votos. Ni los escándalos de corrupción ni la censura a YouTube y Twitter le afectaron demasiado en estos comicios, que eran una prueba para conocer cuán popular sigue siendo él y su partido en Turquía. Por ello, tras fortalecerse con este nuevo resultado, Erdogan ha salido a amenazar a quienes considera sus enemigos políticos.
Desde la sede del partido, el primer ministro dijo a sus seguidores que entrará en la guarida de todos aquellos que lo han acusado de corrupción y han filtrado secretos de Estado. Y es que días antes de la elección del domingo se había difundido por internet y de manera anónima un audio grabado durante una reunión del Consejo de Seguridad Nacional de Turquía, en el que las altas autoridades del país hablaban de realizar un ataque con falsa bandera para justificar una intervención militar en Siria. Esto motivó que el primer ministro ordenara el bloqueo de la red social YouTube. Sin embargo, los resultados no han sorprendido a los turcos. En la capital Ankara, muchos ciudadanos consideran que los errores de la oposición contribuyeron a que el partido de Erdogan ganara las municipales. Aunque tras difundirse los resultados a un 98% de votos escrutados, el principal líder opositor del Partido Republicano del Pueblo, Kemal Kılıçdaroğlu, ha dicho que impugnará resultados en varias ciudades del país, incluida Ankara, en donde perdieron por estrecho margen. Lo cierto es que tras esta victoria, Erdogan y su partido se han reforzado y ahora no dudarán en buscar la presidencia del país. Yo creo que no era ninguna sorpresa, ¿no? Los resultados del domingo. Que ganara no era sorpresa, pero que mantuviera su porcentaje de votos probablemente sí, porque uno tiene las manifestaciones del año pasado, una economía que ya no está boyante como hasta hace un año, que crecía 7%, ahora aparentemente está creciendo a tasas inferiores, denuncias de corrupción que lo tocan personalmente y a su entorno, filtración de audios, como se decía ahí, de una posible conspiración para realizar maniobras que justifiquen un ataque contra Siria, cosa que es impopular. Pese a eso, su votación se ha mantenido en el rango habitual, entre el 45 y 48%. Sí, la economía en general va bien, no tan bien como hace año y medio, pero va relativamente bien, aunque con tendencia declinante, y eso parece haber sido suficiente para mantener su respaldo. ¿Esto significa que los que realizan las protestas son menos? Entonces, estamos hablando pues de que quienes creen en Erdogan es un grupo pues que fiel, que confía en él, o sea, pese a toda la información que estamos conociendo, ¿no? Claro, el principal partido de oposición, un partido secular, es un partido de centro-izquierda que jamás ha obtenido más de un tercio de los votos, y ahora está obteniendo incluso un poco menos de sus máximos históricos, y si bien uno podría decir que la oposición a Erdogan probablemente todavía sea mayoritaria, un poco más, alrededor de la mitad de del voto, está profundamente dividida. Por ejemplo, este Partido Republicano del Pueblo no sacó votos prácticamente en las zonas de minoría kurda, donde un partido étnicamente kurdo fue el que capitalizó la votación. Muy bien, ahora dejamos Turquía y nos vamos a Israel. El ex primer ministro Ehud Olmert ha sido encontrado culpable de recibir sobornos. De otro lado, en Pakistán, el ex presidente Pervez Musharraf seguirá sin poder salir del país por una orden judicial. El ex primer ministro israelí Ehud Olmert ha sido declarado culpable de aceptar sobornos en la época en que era alcalde de Jerusalén, entre 1993 y 2003. Así lo determinó el juez David Rosen del Tribunal del Distrito de Tel Aviv, quien además dijo que con este caso el gobierno se hizo más corrupto y podrido. Según el juzgado, el ex jefe de gobierno recibió por lo menos 1 millón de shekels para facilitar la construcción de un complejo residencial de lujo en el sur de Jerusalén. Vale recordar que, sumado a otros, este escándalo, considerado uno de los más graves de la política israelí, obligó a Olmert a renunciar a la jefatura de gobierno en el 2008. Bueno, creo que el juez Rosen tomó una decisión correcta, usó las palabras adecuadas y creo que Israel será menos corrupto de ahora en adelante. La gente va a tener miedo de hacer lo que el señor Olmert y sus amigos hicieron en los últimos años. Obviamente, el señor Olmert no tiene ningún futuro en nuestra vida política. Los abogados de Olmert anunciaron que estudiarán bien la sentencia para decidir la apelación. El expresidente pakistaní Pervez Musharraf se ha declarado inocente de 5 cargos de traición a la patria, luego de que un tribunal especial de Islamabad lo acusara por suspender la Constitución e imponer el estado de emergencia en el 2007. La defensa del expresidente señala que Musharraf actuó dentro de la Constitución cuando declaró el estado de emergencia en ese año, uno antes de dejar el poder. Los abogados también pidieron autorización al juzgado para que Musharraf, quien cumple arresto domiciliario, pueda visitar a su madre enferma en Dubái, pero el pedido fue negado. De ser encontrado culpable, Musharraf podría ser condenado a cadena perpetua o, en el peor de los casos, a pena de muerte.
Muy bien, vamos primero a hablar de lo que ha pasado en Israel, ¿no? La condena por corrupción, que me dices que es es la primera vez que un ex primer ministro es condenado en firme por corrupción. Además, no por cargos de corrupción que se hubieran cometido durante su gestión como primer ministro, sino durante su gestión como alcalde de Jerusalén. Digamos, festinando trámites para otorgar permisos de construcción y cosas por el estilo. No es una gran cantidad, pero aparentemente es un hecho, digamos, innegable. Él había dicho el año pasado que tenía aspiraciones de retornar a la política, obviamente estas quedan sepultadas, pero además esto tiene pena de cárcel. Y uno de sus más estrechos colaboradores se convirtió a su vez en colaborador eficaz de la justicia, denunció que Olmert intentó presionarlo para que no testificara en su contra, y eso podría llevarlo a un nuevo juicio por obstrucción de la justicia. Entonces el panorama es francamente sombrío para él. Lo que yo no sé cuánto tiempo va a ir a la cárcel, pero yo lo veo todavía no se muy sabe. Tranquilo, lo he visto, o son imágenes pasadas, pero no sé. No, son durante el juicio, pero no sé por qué está tan tranquilo, porque todo parece indicar que va a ir a la cárcel. Lo que pasa es que todavía no se ha dado a conocer la pena. Sí la sentencia, que es culpable, pero no cuánto tiempo serviría. Sí, porque él sonríe, encima saluda a todos muy feliz, pero no sé, bueno. En fin, nosotros vamos a hacer una primera pausa en el programa. Vamos a comentarles luego de la misma lo que sucedió ayer en Francia con la derrota de François Hollande en las municipales y todos los cambios que ha hecho en su gabinete. Y también vamos a hablar de Venezuela, ya que el gobierno dispuso una nueva medida que perjudica a los dueños de viviendas alquiladas. Volvemos.